Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos en esta mañana del lunes 10 de junio de 2019. Una vez más, asustaditos con ese fuerte temblor a eso de las 3 de la mañana. Hoy, acá en el estudio, me acompaña el licenciado Rolando Alvarenga, presidente interino del COENA y actualmente vicepresidente de Ideología, con quien vamos a hablar acerca de la renuncia o, en este caso, de lo que ahora viene tras la renuncia que el pasado viernes conocimos del ingeniero Mauricio Interiano, quien tomó la decisión muy difícil, como él lo planteaba en su cuenta en Twitter, en la vida, que si bien son difíciles, decía, decisiones son las correctas para lograr un bien mayor, y esta es una de ellas. Mi trabajo al frente de Arena ha concluido, pero mi trabajo por el país apenas comienza. De esa manera termina la historia de la dirección del COENA de Mauricio Interiano, y es el tema de la cual vamos a conversar con nuestro invitado. Bienvenido, licenciado, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto, siempre será un placer visitarte a ti en tu programa, y un saludo muy especial a toda tu teleaudiencia. ¿Cómo cala esta renuncia en el partido, licenciado, aun cuando todos sabemos que pasa por un momento de división muy crítico, ¿no? Bueno, mira, yo quisiera comenzar diciendo que Mauricio Interiano es una muy buena persona, alguien que se dedicó con mucha entereza, con mucha dedicación al aspecto territorial, es muy querido en algunas estructuras en el territorio. Pero en este tipo de cargos tú siempre tienes que tomar decisiones, y Mauricio pues, obviamente tomó unas acertadas, otras tal vez no, pero son procesos que van caminando, y en alguna medida lo que sucedió el 3 de febrero vino a marcar una situación que se hizo frustrante para muchos, incluyéndonos algunos de nosotros, y eso generó pues yo no diría que una crisis, pero sí problemas internos. Y lógicamente Mauricio era la cara más visible de este COENA. Él toma una decisión personal. De hecho, tengo que decírtelo, nos agarró por sorpresa, ¿verdad? Entonces ahorita en eso estamos, a tratar de calmar un poquito los ánimos, a generar confianza, a decirles a todos que es importante la inclusión, el aporte de todo. Arena somos todos. Y que he tenido muchas conversaciones este fin de semana con diferentes líderes, algunos locales, otros que ya muchos conocemos que son. Pero lo importante, Ernesto, es que Mauricio dio un paso con una gran valentía. Y yo se lo dije, mira, reconozco la valentía que has tomado este paso. No es fácil para uno asumir en estas circunstancias, en una situación tan complicada, Ernesto, pero ojalá, si Dios quiere, podamos llevar un proceso adelante en la cual la Comisión Electoral Nacional, una vez tome la batuta en esto, tengamos. Y eso es lo primero en lo que tenemos que trabajar. Ahora, ¿cómo de alguna manera, digamos, cae? Y por eso decía, ¿cómo cala esta renuncia? O sea, realmente este es un punto importante de inflexión para corregirse, para poder de alguna manera el partido entrar en esa lógica de unión, como en algún momento había estado en el pasado, a lo mejor. Bueno, mira, yo no digo que esto va a ser algo fácil. Simple y sencillamente estamos partiendo de que estamos deteniendo esta peña a efecto de que podamos llevar un proceso transparente. Tal vez la gente no termina de comprender que de alguna manera, por las reformas estatutarias que se dieron en Arena hace un par de años, hay una Comisión Electoral Nacional que tiene una gran autonomía, y parte de eso lo mencionaba en su video, que va a estar complementada por un consejo asesor. Entonces lo que necesitamos ahorita es que haya un voto de confianza para la Comisión Electoral Nacional. Yo confío enormemente en sus miembros, en Ricardo Martínez, que la preside. Claro. Porque tenemos que ir hacia adelante. Ya no podemos estar pensando en lo que pasó. Lo que pasó ya sabemos fue lo que pasó. Y ahora necesitamos caminar hacia adelante. Ver hacia adelante. Correcto. El primer elemento, quizás ya vamos a entrar un poco, quizás para comprender mejor el fenómeno.
en Arena y sobre todo lo que ha pasado hasta este fin de semana, dónde está Arena y hacia dónde la podemos ver, porque sin duda alguna tenemos acá al país muy atentos, y le agradezco muchísimo la deferencia que nos da en esa confianza de un medio de comunicación tan abierto y de mucha amplitud en audiencia para poder hablar sobre este tema. Creo que muchos están atentos a saber, bueno, ¿y ahora qué viene, no? Y esa es la gran pregunta, ¿cómo de alguna manera se va a lograr? ¿Será este el primer paso para esa articulación que verdaderamente Arena necesita con todos los sectores y ser verdaderamente una fuerza política ahora con este nuevo escenario de gobierno? Bueno, mira, yo creo que parte de todo esto es que tengamos todos una gran madurez política, porque elegir una nueva dirigencia es un tema complicado porque siempre hay intereses. Pero es importante que en este momento realmente el partido necesita una gran renovación en su dirigencia, necesita una visión nueva, porque los tiempos han cambiado, y no cambiaron el 3 de febrero. El mundo entero ha cambiado, y eso requiere esa visión de adaptar Arena a los nuevos tiempos, Ernesto. Si tú te das cuenta que ya la mayor parte del electorado es de 38 años para abajo, es exactamente los 38 años en que existe Arena. Entender que al final lo que se está dando es una gran participación a nuestro afiliado para que pueda decidir qué es lo que cree que es más conveniente para dirigir el partido o para que sea un candidato. Es más, ya te digo, te puedes imaginar lo que va a ser el ambiente el próximo año, cuando vienen las internas para elegir candidatos a alcaldes y diputados, y después el gran reto del 2021. Es decir, es un proceso que a la medida que vaya madurando más, va a ir permitiendo que toda la militancia comprenda que todos somos parte de Arena y que al final uno puede tener simpatía con alguien o con otro, pero una vez la militancia se expresó, hay que tratar de apoyar, hay que ayudar. Eso es algo que todos tenemos que comprender. Y efectivamente, tal vez hubo algunas rencillas, Ernesto. Yo creo que todo eso sucedió. Aquí hay que decir la verdad, es decir, no podemos ocultar cosas que sucedieron. Teníamos dos excelentes candidatos. Javier es una gran persona. El gobierno ya tiene 10 días y tenemos que tener ya una estrategia de qué tipo de oposición queremos ser, y eso tenemos que platicarlo, y obviamente todos tenemos algunas ideas, Ernesto. Yo te diría que este es un momento en el cual Arena no puede simplemente sentarse a estar criticando todo lo que sucede en el gobierno. Debe ser una oposición que sea un contrapeso, también fiscalizadora, viendo exactamente qué es lo que va a hacer el gobierno. Las políticas públicas se ejecutan a través de la Asamblea Legislativa, cuando el presidente Bukele empiece a mandar sus iniciativas, y ahí habrá que estudiarlas. Si hay cosas que son buenas para el país, pues qué bien, pero si no, o no nos parece a nosotros, pues también va a haber análisis y contrapeso en eso. Tiene que haber una contraloría de lo que va a hacer el gobierno, porque todavía tampoco está completamente claro cuál va a ser el rumbo de este país. Claro. Bueno, de hecho se puso a prueba este fin de semana, ayer domingo, que pidió $5 millones para la PNC. Emilio Correa de Arena en su momento pues salió al paso diciendo, bueno, veamos si verdaderamente esto es efectivo o no, y pues ya ahí se generó una especie de polémica, pero estamos hablando en su esencia de lo que usted en su momento proclama. Debe del partido sentar una postura oficial de cómo va a atender este tipo de situaciones ahora en el marco que juega como la segunda fuerza política del país, ¿no? Es correcto, y en eso creo que es importante que todos estemos de acuerdo, porque tú escuchas diferentes voces en el partido, y qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. Creo que son decisiones que en este momento tienen que ser muy estratégicas y en alguna medida comprendiendo el fenómeno con el que vamos. Es decir, todo gobierno empieza con su luna de miel, ¿verdad? Es más, es típico los famosos 100 días que se mencionan, ¿verdad? Pero, ¿quiénes han sido los responsables de esta crisis? ¿Los grupos de poder, la militancia, los diputados? ¿O verdaderamente es...? Porque para nadie es un secreto saber de que era un choque de trenes lo que había en la campaña, en la elección interna, ¿no? que hubo de candidaturas, en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que quedó después... era evidentemente un pleito entre grupos de poder económico, no entre, digamos, los militantes, perdón,
no el menosprecio, pero no con la mano de abajo, como decimos, ¿no? Bueno, de hecho, este fin de semana, perdón, solo para complementar el énfasis de mi pregunta, nuestro tiempo que lidera Johnny Wright es producto de esa división también, ¿no? En Arena. Y uno de los principales fundadores del partido Arena, don Billy Sol, pues ahí estuvo también, él está con nuestro tiempo, por cierto es nieto, entiendo, ¿verdad? Bueno, Entonces, mira, tal vez responsabilizar a alguien o algún sector no sería lo correcto. Yo creo que los responsables somos todos, somos todos. En determinado momento los vaivenes de la política fueron haciendo que unos estuvieran en un bando, otros en otro bando. Fueron muchas circunstancias que sucedieron. Por eso te digo, la madurez política es lo que tiene que empezar a prevalecer. Comprender que no vamos a pensar todos igual en el partido, pero que nos tenemos que respetar, que tiene que existir tolerancia, que tiene que haber un mecanismo en el cual podamos platicar sin que lleguemos a que después es totalmente intolerante y suceden este tipo de cosas en que las divisiones se pueden poner en riesgo todo un proyecto político. Arena no es un partido pequeño. Y yo te diría una cosa, a nivel de estructura, el día de ayer, domingo, estuve reunido con todos los directores departamentales. A nivel de estructura hay bastante ya consenso que efectivamente para salir de esto necesitamos una verdadera unidad. Bueno, mira, en esto siempre vas a encontrar una gran cantidad de diferentes opiniones, pero es evidente que en este momento Arena tiene que dar cabida a todo el que comulgue con sus principios. Y eso es lo que no hay que perder de vista, los principios. Porque cuando eso se pierde es que empieza el desentendimiento, porque la gente no entiende qué es lo que sucede. En ese sentido yo te diría que todo el que comulgue con Arena tiene que ser bienvenido. No podemos ya estar estableciendo este sí, este no. Si comulga con los principios, porque esos sí tendrán que ser inamovibles. Diferente es la forma de hacer las cosas. Eso sí es evidente que tiene que cambiar. Es decir, ya la población activa votante es distinta, el tema de la tecnología es diferente, el uso de las redes sociales y comunicación es diferente. Yo te diría una cosa, Ernesto, no solo es un tema de incluir más gente, sino que para mí una de las deudas más grandes del partido, y te digo en general, e incluyo a este COENA si es necesario, es el tema de la formación política. Porque nosotros deberíamos de estar generando líderes natos siempre para los gastos que se hacen en una campaña política presidencial, y en este caso que ya hemos perdido 3, y no haber invertido en formación política creo que es un grave error. Y eso es fundamental, pero es algo que ya le va a tocar a la nueva dirigencia, pero tenemos que dejarle algo para que entiendan la importancia de esa formación política. Y también el tema de comunicaciones y estrategia comunicacional, que eso, ¿cómo vas a hacer oposición contra alguien que es experto en eso, que tiene una gran maquinaria que la ha sabido manejar y ahora tiene además el gobierno? Entonces, son temas que el nuevo COENA tiene que entrarle con fuerza y rápido. ¿Cómo ve hoy que ya tiene oficialmente toda la, recibe el aval del Tribunal Supremo Electoral para convertirse en partido político? Mira, Johnny es un buen elemento, ¿verdad? Yo lamento que no estuviera aquí con nosotros, pero son circunstancias que pasan en Su agenda es muy diferente política. a la del Partido Arena en muchos aspectos que tienen que ver con esa nueva moda de hoy en día, ¿no? No, si lo que yo creo que en parte es que había mucha ansiedad de entrar a algunos temas rápidamente y en política no se mueve todo tan fácil. Y yo recuerdo que le daba este ejemplo cuando el presidente Duarte, y que sabía que había algunos problemas en la Fuerza Armada, si el presidente Duarte hubiera tratado de depurar la Fuerza Armada, quizás le dan golpe de Estado. Sin embargo, solo fueron 5 o 6 años después que se firma la paz, y ahí el presidente Cristiani, que cuando se crea la comisión ad hoc, sí depuró muy fácil a la Fuerza Armada. ¿Por qué? Porque son momentos distintos que te permiten hacer algo. Cuando ese momento no se ha dado, es difícil. Y yo creo que tal vez eso creo que es algo que les pasó a muchos de ellos, que querían ya caminar en cierta dirección, cuando todavía es un poco difícil, porque muchos de estos temas se van a terminar tocando. Pero por el momento, Ernesto, yo me quedaría diciéndote que el arte, y te lo vuelvo a repetir, el arte de la política es saber
balancear los intereses que hay, cómo armonizar los intereses, porque intereses va a haber siempre, eso es inevitable. De hecho, mira, cuando empieza Transparencia a preguntar a nuevas ideas, o no recuerdo quién del partido del presidente ahora, que enseñe su financiamiento, no lo ha hecho. Te garantizo que también ahí hay algún tipo de interés detrás, pero hay que esperar y vamos a ver. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerle, Rolando, que nos haya acompañado esta mañana en la primera parte del programa y sin duda alguna, pues, conocer cuál es la tarea de lo que viene. ¿Cómo debe de verse la figura de Javier Simán en esto? Mira, Javier es una muy buena persona, es un hombre muy inteligente, ha sido un líder gremial y fue un ex candidato presidencial. Independientemente de que a veces alguna gente creen que Javier de alguna manera no es tan comprometido con el partido, ahorita está tomando algunas posturas, yo pienso diferente. Yo creo que por haber sido un candidato presidencial es parte importante. Un precandidato presidencial. Precandidato presidencial, es parte importante de este partido y es alguien que tenemos que incluir en esto. Así es. Hay muchos sectores de la vida del país, incluso del partido, que lo ven como una figura, digamos, muy importante para regresarle esa vitalidad, esa dotación de, digamos, como de liderazgo que debería de tener el partido con la figura de Simán, de Javier Simán. O sea, que a alguien se le haya ocurrido o que haya habido cierta permisividad, y por cierto que entiendo que él acusa a dirigentes del FMLN, ¿no? O sea, lo hace directamente. De hecho, aquí tenemos el comunicado que se emitiera precisamente este fin de semana. Dice, gobierno denuncia financiamiento de altos funcionarios del FMLN a grupos criminales del país, en el país. Y vamos a subirlo un poquito, donde dice, dicha información ha sido confirmada por 3 agencias de inteligencia del Estado. Nuestro gobierno ha reiterado la firme decisión de combatir la ola de criminalidad que afecta al país. ¿Es esta la postura concreta que ha manifestado el gobierno del presidente Bukele? Y fíjate que lo primero que me extraña es que sea el FMLN y no Arena, porque obviamente los del dinero supuestamente son los de Arena y no los del FMLN. Entonces que los financistas sean de frente es también un poco extraño. Bueno, pero ahí está la postura. Pero el punto es, en esto, para dar la palabra a Luis, el punto en esto es de que no sería extraño de que hubiese en ese sentido gente que cree que va a resolver los problemas políticos por la vía de apoyarse en la delincuencia. Tampoco lo podemos negar. Esas aseveraciones del presidente Bukele en su momento me imagino que tiene que concretizarlas para que nos queden de una forma ambigua en la palestra política, pues, porque lo que puede generar es una convulsión, es una fricción política que nuestro país no necesita, pues. La idea es de que se vaya asimilando de una mejor manera y que se puedan entablar acuerdos de país, porque el problema es de que también recientemente, si no me equivoco, Lorena Peña hizo unas aseveraciones de que bien graves desde mi perspectiva, pues, que iban a volver a las armas y que el pueblo se iba a exacerbar nuevamente. Bueno, pero ella lo aclaró que era falso. Habría que ver si lo que pasa es que también hay mucho manejo mediático alrededor una de todo tergiversación de la esto. información. Hay que tener mucho cuidado. Lo que sí creo que me parece, y ojalá no sea así, porque es algo delicado, ¿no? Si eso de alguna manera se está, como dice, aunque es bien difícil, como Juan Ramón lo plantea, en el tema de las conspiraciones, comprobar una situación de esa naturaleza, pero entendería yo que ahí hay un informe, ¿verdad?, de 3 instituciones, me da la impresión que la OIE y otras que recordemos que la investigación policial es muy buena en el país, pues. Aunque hay que aclarar que el partido FMLN también ya salió, esto es parte del balance del análisis, también el FMLN ya salió al paso también desmintiendo esta situación. A mí lo que me llama la atención en ese comunicado es que hablan de que dejaron el país con una seguridad mejor, y lo cual no es cierto. Pues recordemos que el quinquenio que acaba de finalizar, 2014-2019, fue altamente sangriento, casi 23.000 homicidios. Y eso es grave, pues, porque su antecesor, Mauricio Funes, se tuvo 17.500 aproximadamente. Es decir, aumentó considerablemente. No sé de dónde vienen a tergiversar las cifras, estando
desde la misma policía, pues es importante recalcar eso, porque la mutabilidad que han adquirido las maras y pandillas, el nivel de extorsión, la extorsión sistematizada que hoy tienen, son víctimas las empresas, se ha ramificado y se ha ampliado de una manera bastante grande, pues que antes no se tenía. Es decir, que hoy es bastante como invisible la forma de actuación que tienen las maras y pandillas. Por eso es importante hablar de la importancia de recuperar los territorios controlados, que en seguridad ciudadana se le conoce como estados vacíos, porque el Estado como tal ha perdido la potestad de poder brindar seguridad pública, pues ya no tiene legitimidad, y por eso es imprescindible, es imperante volver a recuperar estos territorios. No, si nosotros tenemos una epidemia en delincuencia, inclusive la Organización Mundial de la Salud cataloga que si hay 10 asesinatos cada 100.000 habitantes, ya es una epidemia. Nosotros tenemos 50 aproximadamente cada 100.000 habitantes, y eso es grave, pues a nivel del Triángulo Norte, la MC-13 ha tenido una robustez, un músculo criminal tan grande que es considerada la criminalidad al nivel de Siria, Irak, países que están en guerra, pues por eso es importante que se le dé un abordaje integral, como lo mencionaba acá el amigo Juan. ¿Por qué? Porque todo a veces recae en la policía. A veces la población y ciertas instituciones son bastante ingratas en atacar a la policía de esa forma. Por ejemplo, el IDUCA se refirió recientemente a los nombramientos, haciendo una aseveración bastante desorbitada en el aspecto, diciendo que en 30 años no han podido controlar la criminalidad. Es que esto es más amplio, no solamente le compete a la policía. Por poner un ejemplo, la prevención del delito nunca se ha trabajado. La criminología ambiental, ¿qué es lo que busca? La prevención situacional, es decir, crear entornos que sean lo menos vulnerables posibles tanto para la ciudadanía común como para los policías que están de licencia, y es lo que nunca se le ha apostado. La creación de perfiles geográficos del crimen mediante software, es decir, la tecnología puede acuerpar mucho este tipo de labor. No, si nosotros tenemos una epidemia en delincuencia, inclusive la Organización Mundial de la Salud cataloga que si hay 10 asesinatos cada 100.000 habitantes, ya es una epidemia. Nosotros tenemos 50 aproximadamente cada 100.000 habitantes, y eso es grave, pues a nivel del Triángulo Norte, la MC-13 ha tenido una robustez, un músculo criminal tan grande que es considerada la criminalidad al nivel de Siria, Irak, países que están en guerra, pues por eso es importante que se le dé un abordaje integral, como lo mencionaba acá el amigo Juan. ¿Por qué? Porque todo a veces recae en la policía. A veces la población y ciertas instituciones son bastante ingratas en atacar a la policía de esa forma. Por ejemplo, el IDUCA se refirió recientemente a los nombramientos, haciendo una aseveración bastante desorbitada en el aspecto, diciendo que en 30 años no han podido controlar la criminalidad. Es que esto es más amplio, no solamente le compete a la policía. Por poner un ejemplo, la prevención del delito nunca se ha trabajado. La criminología ambiental, ¿qué es lo que busca? La prevención situacional, es decir, crear entornos que sean lo menos vulnerables posibles tanto para la ciudadanía común como para los policías que están de licencia, y es lo que nunca se le ha apostado. La creación de perfiles geográficos del crimen mediante software, es decir, la tecnología puede acuerpar mucho este tipo de labor. Como mencionaba Juan Medrano, la gobernabilidad va a ser determinante también, pues no podemos estar empleitados. Recordemos que la polarización política que duró 30 años afectó la economía del país, la delincuencia creció y eso aleja la inversión extranjera. El empleo vulnerable, según el Fondo Monetario Internacional, ha aumentado. ¿Por qué? Por la doble tributación de las extorsiones. Las empresas están cerrando. Claro. Sí, eso es grave. Hay un par de cosas que hay que reafirmar. Realmente el presidente en su campaña hizo énfasis en dos cosas: en el problema de la corrupción y la necesidad de una comisión internacional de apoyo para combatir la corrupción, y en la necesidad de la recaudación y que no haya evasión y elusión fiscal. Creo que son dos temas bastante peliagudos, que le van a generar problemas políticos, pero que si los logra comenzar a resolver, si le mete el diente, sin duda que va a tener el apoyo siempre alto de la población. Y el otro problema, perdón, Neto, que sí me parece a mí que es fundamental, es que ha logrado tender puentes hacia los que le pueden ayudar. De hecho, los norteamericanos que tienen el grave problema ellos el consumo de drogas ahí interno y sin duda de las mafias internas en Estados Unidos, además de ese problema también tienen el problema de la migración y tienen el problema del peligro del terrorismo. Esos aspectos los obliga a ellos de que deberían ellos de empezar a armar muros aquí en Centroamérica, aquí en nuestros países, allá en Colombia. O sea, tratar de invertir en función social y tratar de invertir también en inteligencia, en tecnificación, en capacitación, en fortalecimiento institucional nuestro, para que la Fiscalía, la Policía y, por supuesto,
todos los elementos que ellos tienen de desarrollo tecnológico también nos ayudan a nosotros. Y si tienen a un presidente que les ha tendido la mano y que ellos le han dicho también, sí, te vamos a ayudar, papá, entonces puede mejorar las cosas. Gracias por haberme acompañado, Luis. Gracias. Gracias por invitarme. Ramón. Por mi parte, esto es todo por hoy. Los espero hoy en radio a las 6 de la tarde. Interesantes temas lo que vamos a tener como siempre para ponerlos en perspectiva de ustedes. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.